Bien, dijimos que la regla de oro de la buena comunicación es la adaptación de toda nuestra expresión a las expectativas, necesidades, modelo mental, deseos, gustos de la audiencia. Y vos comentás, ¿qué pasa cuando esa audiencia está sesgada? Eso es siempre. O sea, nunca la audiencia no va a estar sesgada. Siempre va a estar sesgada. Porque tienen un modelo mental, tienen una educación, tienen una ideología, tienen una formación desde la infancia que les genera su propio gusto, su propia preferencia, su visión del mundo, su visión de lo que está bien, lo que está mal, de lo que es correcto, de lo que es incorrecto. Cada persona tiene una visión distinta del mundo, no tenemos la misma visión. Se pueden parecer en algunos casos, en otros casos pueden ser opuestas. Y siempre que esté frente a una audiencia, su visión va a ser sesgada y el sesgo siempre va a ser distinto al propio. O sea que el primer trabajo a hacer, que es el que propusimos ya empezar a hacer, es eliminar nuestros sesgos. Porque si una persona tiene sus propios sesgos y la audiencia tiene otros sesgos y ambos no están en capacidad de conocer sus sesgos, entonces simplemente cada uno se va a comunicar siguiendo sus sesgos y que además son distintos. Entonces lo que ahí se va a generar es un choque que puede ser pequeño, puede ser mediano o puede ser grande. Puede ser ya directamente un conflicto total de visiones totalmente diferentes del mundo, en lo político, en lo social, en lo familiar, en lo personal, en lo profesional, en todo. Y eso es lo más común. O sea, en las reuniones, en las comunicaciones entre personas, lo más común es que haya sesgos de ambos lados, esos sesgos sean distintos, entonces esas personas se rechacen y sigan buscando otras personas hasta encontrar alguna coincidencia de sesgos. Entonces el fanático A busca a otro fanático A, el fanático B busca a otro fanático B y se van reuniendo y se van armando grupos, se van armando tribus urbanas o grupos sociales, o la misma sociedad se va dividiendo en equipos de gente que tiene sesgos similares. De hecho, es el criterio para unirse. O sea, la gente se relaciona cuando tiene sesgos similares. De hecho, el concepto ese de buscar la media naranja es una persona con sesgos similares, muy similares, y cuanto más similares, más va a ser nuestra coincidencia. Pero eso es lo contrario de lo que conviene hacer, porque las personas que tienen sesgos similares a los míos no tienen nada para agregarme, no tienen nada para enseñarme, no tienen nada mejor que yo. O sea, lo que ellos tienen yo ya lo tengo. Son personas similares a mí. Y yo para progresar en el mundo y en la vida necesito relacionarme con personas diferentes a mí, que tengan capacidades que yo no tengo, que tengan información que yo no tengo, que tengan relacionamiento que yo no tengo. Entonces, casi podríamos dividir a la sociedad en dos tipos de personas: las personas que buscan personas similares, y eso es como una zona de confort, una zona de comodidad social que no lleva a ningún lado, solamente lleva a un bienestar de corto plazo o cotidiano, pero de ahí no van a surgir grandes ideas creativas porque ese grupo tiene las mismas ideas que yo. O sea, lo que puede surgir de ahí es lo que yo ya tengo. Hay un grupo de personas que prioriza eso, y es la mayoría. Después hay otro grupo de personas que está buscando otra cosa, está buscando salir de su modelo, buscar nuevas posibilidades, van a otros países, se tienen que relacionar con personas muy diferentes, lo aceptan, les gusta. Las personas del tipo 1 a veces cuando tienen que relacionarse con personas muy diferentes se sienten muy incómodas, se sienten muy mal y dejan de hacerlo y lo rechazan.
Por supuesto, pierden oportunidades, pierden todo lo que el mundo tiene para ofrecer, porque lo que el mundo tiene para ofrecer es justamente todo aquello que no tenemos. Eso es lo que hay. Pero si a una persona le causa rechazo, personas diferentes, personas que tienen otras opiniones u otro modelo mental, entonces se va a perder todas esas oportunidades. Y volviendo a tu pregunta, siempre el público va a tener un sesgo, y ese sesgo, si ese público es importante, va a ser distinto al tuyo. No sé, pueden ser los gerentes de la empresa donde trabajo, por ejemplo. Y el primer paso para poder adaptarme a personas que tienen un sesgo diferente es poder haber manejado y conocido y dominado mi propio sesgo, que es mi modelo mental. Haberlo conocido y haberlo podido controlar para que no se exprese automáticamente. Si no, mi sesgo se va a comunicar en mi nombre. Eso es lo que le pasa al común de las personas. El propio sesgo, el propio modelo mental, que a veces en psicología se lo llama el propio ego o la propia personalidad, se comunica en nombre de la persona, expresando opiniones que no son realmente de la persona, sino que son opiniones que se le fueron incorporando en el entorno donde creció. Y si yo tomo esas ideas que surgieron en el entorno donde crecí y las expreso todo el tiempo, entonces no voy a poder acceder a entornos diferentes. Y esa es la explicación por qué mucha gente nace en un lugar y no puede salir de ahí, de un pueblo o de un cierto nivel económico social. No pueden salir porque se sienten incómodos entre entornos distintos. Si pudieran hacer este trabajo, podrían salir. Tendrían que tomar sus ideas, ponerlas en caja y decir, bueno, quedan en observación y ahora estoy abierto a adaptarme a las ideas de otros. Y salgo de esa postura que tiene la gran mayoría de las personas, que es de querer imponer sus ideas. Y que además está considerado como algo muy bueno. Y eso es lo peor de todo. O sea, cuando se ve en la sociedad una persona que defiende sus ideas, se lo ve como una virtud. Pero la pregunta es, ¿sus ideas son correctas? ¿Son las mejores? ¿Te sirve defenderlas? ¿Para qué? Si son correctas, genial, mantenerlas. Si no son correctas, borrarlas. Pero querer vendérselas a otra persona, ¿para qué? Eso es como una distorsión cognitiva. Es una falla de la mente. ¿Y por qué pasa eso? Pasa eso porque la mayoría de las personas necesitan asegurarse, necesitan sentirse reconocidas, necesitan confirmar que lo que saben es correcto y las hace sentir muy débiles e inseguras, que sus creencias sean desafiadas. Les da miedo directamente. Entonces por eso la mayoría de las personas reacciona tan mal cuando sus creencias, sus ideologías son enfrentadas, o sea, son discutidas. La gran mayoría de las personas no lo puede soportar eso. Una persona inteligente no solo lo tiene que soportar, lo tiene que buscar eso, porque ese es el camino del aprendizaje. Si yo tengo la ideología A, ok, tengo la ideología A, me falta entender la B, la C, la D, la H. Pero la actitud típica de la persona que tiene ideología A es no querer conocer otras ideologías, simplemente defender la que tiene. Es como una actitud totalmente opuesta al aprendizaje, a la mejora y al entendimiento y al crecimiento, totalmente opuesta. Pero bueno, así funciona la mente. La mente es nuestro problema. O sea, el principal problema de una persona es su propia mente, no son las demás personas. Las demás personas me puedo adaptar perfectamente. Si no me puedo adaptar es porque mi mente no me lo permite. Es demasiado rígida y no me deja. O sea que el problema está siempre en uno mismo, no está el mundo es igual para todos. Y en ese mismo mundo a unas personas les va muy bien y a otras personas les va muy mal. Obviamente están haciendo algo diferente.
Bien, entonces el proceso sería dominar mis sesgos, entender mi modelo mental, mi ego, mi personalidad, para poder controlarlo y poder adaptar mi comunicación a la comunicación de personas con otro modelo mental, diferente al mío. Eso es todo. Y esa es la regla de oro de la buena comunicación, la adaptación a los demás. Suena simple, pero bueno, se opone a eso nuestra propia mente, nuestra propia familia, nuestra propia historia, todo nuestro aprendizaje, toda nuestra programación mental, todo se opone a que nos adaptemos a otros. Piensen ustedes si lo están haciendo ahora, por ejemplo, cuando van a trabajar o cuando van a una reunión o cuando vienen acá a la clase. ¿Están pensando cómo es el ambiente y cómo debería presentarme, vestirme, arreglarme para decir estoy perfectamente ubicado en esta situación y estoy dando la mejor imagen posible? ¿O simplemente abro el placar, me pongo cualquier cosa y voy? Eso refiriendo a la vestimenta, que como vimos no es el único factor, son muchos más. Pero estamos revisando esos factores, toda esa lista de variables perceptibles que son las que el resto de las personas utilizan para evaluarnos. Y es así. Y traten de no leer mucho lo que se escribe en redes sociales porque es todo al revés. Es todo al revés de la lógica, es todo al revés de la inteligencia. Es más a favor de lo que la propia mente quiere, que es no ser desafiada. Sí. Muchas veces he escuchado que... Espera que así se oye la pregunta. De que cuando uno interactúa con alguien en particular y genera cierto rechazo, alguna actitud o alguna forma de hablar, lo que sea, en realidad tiene que ver con algo nuestro que no nos gusta y lo vemos reflejado en esa otra persona. Si la persona te genera rechazo a vos. Cierta actitud o ciertas formas, y a mí me llegan a generar ese rechazo, dicen que por lo general es cuando uno se identifica con algo que no le gusta de sí mismo. ¿Eso es así? Puede ser en algunos casos, no necesariamente siempre, pero eso es lo primero a resolver. Fíjate que acá estamos buscando lograr un buen impacto en la otra persona. Lo que la otra persona genera en nosotros, eso ya lo tenemos que tener totalmente dominado y jamás debemos permitir que distintos elementos prejuiciosos nos generen rechazo a nosotros. ¿Te imaginas que si estás hablando con una persona y a los 5 minutos sentís un rechazo, ese rechazo es equivocado? ¿Por qué? Porque yo no puedo conocer a una persona en 5 minutos. Fue una palabra. ¿Qué me genera? ¿Puede llegar a ser con algo mío? Seguro tiene que ver con algo de tu modelo mental, que no acepta esa característica. De mi modelo mental, pero no precisamente de mí. Que no me gusta. Se pueden dar distintas situaciones y una de las situaciones puede ser que lo que la otra persona hace es algo que vos también haces y que no querés que otros lo hagan. Lo querés hacer vos sola. O sea, nuestro egoísmo nos lleva a pensar que nosotros tenemos derecho a hacer ciertas cosas, pero los demás no. Entonces, por ejemplo, una persona que empieza a ver, un ejemplo un poco extremo tal vez, una persona que empieza a ver en sí misma características homosexuales y no las quiere, o sus enseñanzas de la infancia le indican que eso no está bien, por influencia de su padre o de su familia, o una familia religiosa, por ejemplo, es muy probable que esa persona empiece a rechazar a otras personas que muestren la misma condición. O sea, que empiece a rechazar la condición, porque ella misma la tiene y no la quiere tener. Entonces ahora la rechaza en los demás. Y a veces es muy común que personas que reprimen una condición así participen de movimientos en contra de esa característica. O sea, salga a marchar en contra de algo que en realidad la persona quiere hacer, pero que su propia mente le dice que no está bien eso. Y la mente, el modelo mental, es la influencia de la educación, de sus padres, la familia, el entorno, lo que siempre decimos. Entonces esa persona tiene un conflicto interno y lo termina proyectando. En psicología se llama a ese fenómeno proyección.
Yo tengo un problema adentro, pero se lo transfiero a otras personas. Lo veo en otras personas. Por ejemplo, gente que maneja muy mal en la calle, ¿cómo creen que ve a los demás manejando? Es un desastre. Horrible. Todos manejan horrible. Y en realidad la persona peligrosa es ella. Lo que pasa es que va por las calles generando peligro y la persona, si es inconsciente, o sea, si no es consciente, no se da cuenta de lo que está pasando, va a creer que los que generan el peligro son los demás. En realidad está generando ella. O sea, vas así por una calle chiquita y obviamente que un montón de gente la vas a estar a punto de atropellar y vas a decir, la gente es totalmente irresponsable. O los autos que se cruzan son irresponsables. Es como el chiste ese del loco que iba por la avenida a contramano y al otro día le dicen, che, ¿viste que había un loco a la noche en la avenida a contramano? Y dice, no era uno, eran 1000. Porque era él, o sea, y todos los demás iban bien, pero él creía que todos esos eran los locos que iban a contramano. Es la situación típica de cualquier persona común, no es algo que tenga que ver con una locura, o sea, algo que raro, es común. O sea, el estado normal del ser humano es con todas esas fallas, y hay 1000 más. Y como van a leer en los libros, van a ver que hay toda una lista de distorsiones cognitivas que son fallas de la mente, pero son fallas normales, consideradas normales. O sea que no, la persona que tiene esas fallas no va al psicólogo, simplemente vive con esas fallas. Son un conjunto de fallas características de la persona promedio, de la persona típica. O sea, la persona típica cree que su mente funciona relativamente bien y la realidad es que funciona horriblemente mal. Esa es la realidad. Y no sé si alguna vez se lo dijeron, pero es algo que cuanto antes uno lo sepa, es mejor. Y es saber que uno tiene en la mente muchas fallas que nos generan los conflictos que después vemos. Que creemos que los generan los demás, que los genera el entorno, que los generan otras personas, o la gente de la calle, o compañeros de trabajo. En realidad son problemas que surgen de nuestra propia mente. Lo bueno es que se puede resolver, pero una persona para poder resolver eso tiene que aceptar que sus problemas vienen de su propia mente y no del entorno, entonces empezar a buscarlos en su propia mente y no en el entorno. La gran mayoría de las personas está muy ocupada en buscar dónde está la persona que me está generando los problemas, hacia afuera, y no sospecha que la tiene adentro. En su propia, la lleva puesta. Bien, ¿alguien más tiene algún comentario, pregunta para agregar a esto o alguno de los otros temas que vimos? ¿No tienen preguntas? A mí me quedó Sí. una consulta, una duda de la clase del viernes. El tema de que uno el modelo mental lo tiene incorporado desde chico y uno quiere como sacarse de encima todo eso. ¿Cuándo uno se da cuenta de que llegó a ser libre de verdad y todavía no tiene cosas ahí incorporadas? Bien, bueno, no es un trabajo fácil. Darte cuenta, no es que suena una campanita, es como ir medio en una selva, ¿no? Limpiar la mente de todas las influencias recibidas, pero te vas a dar cuenta de que vas mejorando porque va a haber síntomas, te vas a sentir más tranquilo, tus niveles de conflicto van a bajar, todo tu funcionamiento va a mejorar, tus resultados laborales, sociales van a mejorar. Lo vas a notar en los resultados y además en el humor, en notar un posicionamiento mental más positivo. Se reduce tremendamente la queja, el negativismo, el pesimismo, la crítica, todo eso empieza a desaparecer, la agresión desaparece totalmente. Luego de limpiar el modelo mental,
la persona queda como pacífica, amorosa, súper amable, en paz, ya no tiene más arranques de ira o de bronca o de celos o de envidia o de nada. Desaparecen las emociones negativas, se calman también las emociones positivas. O sea, no vas a ver una persona totalmente efusiva y enloquecida porque ganó la lotería, no se va a estar siempre tranquila. Va a mejorar su salud también, porque la mente, cuando está estresada por su propio modelo mental, afecta al cuerpo. O sea, una persona que se enoja frecuentemente afecta a su cuerpo, afecta al corazón, afecta a la circulación, afecta al hígado, afecta, qué sé yo, todos los órganos son afectados cuando una persona tiene estados mentales alterados, o mucho enojo, o mucha tristeza, o mucha envidia, o mucho rencor. Todo eso afecta al cuerpo. Si uno limpia la mente, eso desaparece y el cuerpo deja de ser atacado por su propia mente. Entonces, en realidad los síntomas son prácticamente todo lo bueno que le puede pasar a una persona. Mejora mental y física, y de las relaciones, y de los resultados, y de sus relaciones familiares, sus relaciones laborales, sus resultados económicos, su capacidad para trabajar, su capacidad para pensar, su inteligencia, su imparcialidad, su objetividad para poder analizar situaciones. Porque justamente el modelo mental es lo contrario a la objetividad, es el sesgo total. Yo miro un problema y no veo el problema, veo el problema modificado por mi modelo mental. Entonces nunca lo puedo resolver, porque no estoy viendo el problema tal cual es. Lo veo sesgado. Fíjense como, no sé, un ejemplo bien reciente, el caso del ministro de Seguridad, que fue a la protesta y la ligó, o sea, le pegaron, y cuando le pidieron opinión dijo, bueno, esto es una confabulación, esto es algo armado, no hay gente enojada que me pegaron, que eso es lo que se ve. Gente muy enojada, ya directamente indignada. No dijo, bueno, tengo que resolver el tema porque la gente tiene razón. No, dijo, esto es no me acuerdo la palabra que usó. Maniobra política. Una maniobra, sí. Bueno, ahí hay dos posibilidades. Una posibilidad es que él vea la realidad, pero disimule, invente la maniobra política. En ese caso no estaría tan mal, de su cabeza quiero decir, porque significa que es inteligente, o sea, ve la realidad pero cuenta otra historia para engañarnos a nosotros. Ese es un caso. Pero después es muy posible que él crea eso que dice. O sea, que eso que está contando como una especulación no sea una especulación para engañar a los demás, sea una especulación para engañarse a sí mismo y no hacerse cargo de la situación. Eso es mucho más grave, porque ya directamente yo no entiendo ni lo que yo mismo digo. O sea, me estoy engañando a mí mismo, que es mucho más grave que engañar a otra persona. Es más, esto que estoy diciendo es una frase que él usó. Dijo, mentir está mal o algo así, pero cuando uno se cree su propia mentira, eso es mucho peor. Y es esto. Y podría ser algo que le esté pasando a él, pero no lo sabemos. No sabemos si es caso 1 o caso 2. Pero bien, el común de las personas tiende a ver la realidad filtrada por su modelo mental. Entonces todo conflicto que ve en la calle le ve una intencionalidad, es en contra mío o es en contra de mi grupo, y la mayoría de las veces no es en contra de nadie. Es un evento fortuito. Hay muchas personas que tienen ese problema, que ven, de hecho es una de las distorsiones cognitivas que van a leer, que se llama premisa de intencionalidad,
que es la situación mental o la tendencia mental inconsciente de la mayoría de las personas a ver mala intención en todo aquello que hace otra persona y le puede perjudicar. Por ejemplo, mucha gente vio en todo el tema de la pandemia una conspiración mundial. Y uno dice, puede ser, pero ¿tenés pruebas? No. ¿Y por qué estás tan convencido de que es una conspiración mundial? No andes repitiendo, ni vendiéndolo, ni queriendo convencerme a mí si no tenés pruebas. No necesita pruebas, porque su modelo mental le dice que es obvio que es una conspiración extraterrestre. Y está convencido. Y su modelo mental a otra persona le dice que hay una conspiración mundial para hacernos creer que la Tierra es esférica. Bueno, en realidad no es exactamente esférica, y dicen que la realidad es que la Tierra es plana. Están súper convencidos. Y no solo no necesitan evidencias, hacen algo peor, fabrican las evidencias. O sea, arman demostraciones falsas para una teoría falsa y viven en ese mundo. Y ese es su modelo mental. O sea, es tan peligroso que puede llevar a sostener ideas totalmente desconectadas de las evidencias, por lo menos. Desconectadas de lo que uno puede ver. La premisa de intencionalidad hace que mucha gente vea, por ejemplo, no sé, el vecino está sacando el auto y pasa por mi vereda, pisa mi vereda y dice, ¿ves? Me quiere romper la vereda. O sea, su reacción no es, uy, se desvió, no sabe manejar, qué sé yo, o se distrajo. Su mente no le sugiere esas ideas. Uy, pobre, mirá, va a chocar con el árbol. No, me pisó la vereda. A propósito, yo sabía que no le caigo bien. Eso es porque yo la semana pasada le dije algo. Tuve una teoría falsa, pero que siempre tiene ese factor común, que es buscar intencionalidad en lo que los demás hacen. No sé, un amigo se enfermó y justo es mi cumpleaños y dice, no, claro, no quería venir. No, pero está enfermo, está en el hospital. No, yo sé. Es todo un armado. En mi contra. Bueno, hay mucha gente que vive embarrado o sumergido en todas esas mentiras propias, de generación propia. Casi diríamos en un estado psicótico. Psicótico es una persona psicótica cuando está despegada de la realidad. Pero hay un pequeño problema. Todas las personas están despegadas de la realidad. Un poco, mucho, el nivel promedio, que es bastante despegado de la realidad, y después hay un nivel mucho mayor que el promedio. Y esos están internados, porque se creen Napoleón o se creen astronautas, no sé. Personas realmente, obviamente enfermas, están internadas. Pero el tema es que las personas que no estamos internadas, también tenemos ese problema. Solo que no tan grave como para necesitar ser internados. Generamos problemas, conflictos, hacemos sufrir a otras personas, nos equivocamos, cometemos errores garrafales, locuras totales, agredimos verbalmente y a veces físicamente también a familiares, pero no estamos internados, porque ese grado de locura es aceptable, es socialmente aceptable. ¿Te peleaste a los gritos con tu esposa delante de tus hijos de 5 años? Es socialmente aceptable. No hay pena, no va un psicólogo ahí de oficio a intervenir, nada. Eso se puede hacer. Está dentro de lo normal. Cualquier persona un poco inteligente va a decir, no, eso no es normal. Pero la mayoría de las personas lo acepta como normal. Esa es la definición de normal. O sea, la definición de normal es lo que es aceptado por la mayoría de las personas.
En Argentina es normal que esté todas las calles cortadas todos los días. No hay otro país en el mundo donde eso sea normal. Creo que no hay. Puede haber otras locuras que sean normales, pero esa no. No existe. O sea, cualquier otro país medianamente razonable, alguien corta la calle, a los 2 segundos lo sacaron. No. Pero bueno, los modelos mentales no solamente se generan a nivel individual, sino que se generan a nivel colectivo. Y el modelo mental a nivel colectivo es algo que seguramente ustedes conocen porque han estudiado o ya deben haber hecho la materia, por lo menos psicología, de la sociología de las organizaciones. Es el fenómeno de cultura. La cultura es el modelo mental de un grupo. Y es tan problemático como el modelo mental individual. Según cómo esté programado, ¿no? Si el modelo mental de un individuo está mal programado, le va a generar problemas. Si está bien programado, le va a ser útil, pero no es lo mejor de todas formas. Lo mejor, como siempre aclaramos, es no tener un modelo mental rígido, poder cambiarlo. En los grupos eso ya es muy difícil. O sea, van a tener que pasar milenios para que una sociedad pueda tener no cultura. O sea, que pueda, por ejemplo, absorber todas las culturas del mundo. Entonces uno pueda caminar acá por la calle y ver, no sé, edificios, pagodas, edificios hindúes, edificios occidentales, orientales, modernos, antiguos, y todo es válido. Eso está pasando un poco. O sea, el fenómeno de globalización es un fenómeno de mezcla de las culturas, pero está pasando a nivel muy superficial, todavía falta muchísimo. Claro, como decía recién, el tema de la ética, ¿es parte del modelo mental o no? No está dentro de... Bueno, depende, es un tema de terminología, pero hay que definir 2 palabras, porque hay 2 cosas distintas. Una cosa es la moral, o en el término que en general se utiliza es la moral, que es la ética del modelo mental. Y es la ética social, es la ética de la cultura. O sea, es lo que la cultura considera que es vivir bien. Por ejemplo, en la India, bueno, o en algún país, no sé cuál será todavía, Pakistán, no sé cuál, o en alguna región, probablemente todavía está considerado correcto que los padres arreglen los casamientos de los hijos. Lo cual es una falta total al derecho de libertad, que es un derecho humano básico, no más imponer en quién voy a vivir toda mi vida. O sea, es ridículamente antiético, pero es moral para ese grupo. Esas son las 2 palabras. Se pueden utilizar, hay distintas palabras. Normalmente se utiliza la moral para lo que es correcto en un grupo y es totalmente subjetivo, y puede ser que, no sé, en la sociedad espartana estaba dentro de lo moral matar a los chicos que nacían con defectos físicos. Estaba correcto, o sea, era lo mejor que ellos consideraban. Y bueno, hay 1000 ejemplos de actitudes muy raras que son consideradas morales en distintas culturas. Pero no son éticas. La ética es algo que está por encima de las culturas, es una rama de la filosofía y estudia lo que es correcto, pero desde un punto de vista mucho más elevado, independiente de la cultura, independiente de las costumbres, independiente de las tradiciones. En España, por ejemplo, todavía hay corridas de toros. Creo que en algunas ciudades no, pero... Y hay muchos espectáculos donde se maltratan animales. Bueno, acá en la Argentina también. Hay doma de caballos o espectáculos donde los animales no la pasan bien. Eso no es ético, pero está dentro de la tradición, la cultura, y esa es la moral. Otros utilizan las palabras de otra manera, pero lo que sí es claro es que hacen falta 2 palabras. Una para definir lo que un pueblo considera que es correcto, aunque sea horrible, pero están todos de acuerdo. Y otro es lo que la lógica te lleva a deducir
Y eso es la ética. Y no depende ni del tiempo, ni del lugar, ni de la cultura, ni del grupo, ni de lo que opine la gente, ni de las encuestas, ni de nada. Es algo lógico, razonable. Bien. Bueno, hoy quería hablarles un poco de algo que todavía no hablamos tanto. Hasta ahora hicimos más énfasis en la comunicación a nivel de la expresión. Por eso vimos todas las variables perceptibles del ser humano y que el desafío es poder controlarlas conscientemente y que no sean manejadas automáticamente por nuestra mente inconsciente, que es donde se aloja el modelo mental. Pero la verdad es que una buena comunicación no empieza en la expresión. Un buen proceso de comunicación empieza con la comprensión. O sea, no empieza en la ida, sino que empieza en la vuelta. Si ustedes llegan al lugar y quieren desarrollar una buena comunicación, el primer paso no es hablar. El primer paso es escuchar y entender. Ese es el primer paso. Y si llegan a un lugar y tienen que hablar y todavía no lograron una comprensión de cómo funciona ese lugar, qué valores tienen, qué cultura manejan, qué modelos mentales dominan a las personas que están en ese lugar, si todavía no tuvieran tiempo de analizar eso, igualmente están obligados a opinar o a decir algo porque hay una conversación y te miran y algo tenés que decir. Y por supuesto que socialmente quedaría muy mal decir, no, disculpen, todavía no puedo hablar porque todavía no los estudié a ustedes. Todavía no los terminé de investigar, entonces no quiero decir algo que les caiga mal. Entonces déjenme más tiempo hasta que entienda las locuras que ustedes tienen y yo me pueda adaptar a ustedes. Bueno, eso no se puede decir. Obviamente, lo tienen que hacer, pero no lo pueden decir. Por eso necesitan más tiempo. Y si están obligados a hablar, entonces, ¿qué van a hacer? Ir al medio. ¿Cómo? Ir al medio. ¿Ir al medio? Claro, decir algo sin decir nada o... Ah, pero eso no es ir al medio. Eso es ir a la nada. Y bueno, es una forma. Está bien. Si con ir al medio te referías a no decir nada... Hay dos opciones. Está bien, no, pero puede ser ir al medio a veces, o sea, no, ¿sos comunista o capitalista? Bueno, en realidad no conozco mucho, entonces la verdad no he tomado una posición. Tendría que estudiar más para poder tomar una posición. O sea, las primeras comunicaciones tendrían que ser totalmente blancas o neutras, que no transmitan ningún valor fuerte, ninguna opinión, ningún posicionamiento, ninguna postura política, social, económica, nada. Tendrían que ser comentarios de ascensor, no sé, de va a llover, ¿no? Sí, va a llover. Qué humedad, ¿cómo? Que también se podría sumar la pregunta hacia la otra parte. A ver, ¿vos qué pensás de eso? No sé, en el caso de vos que sos comunista, capitalista, etcétera. Y mira, yo no sé, pero vos qué sos, como algo cortito, pero preguntándole al otro. Está bien, está muy bien, pero ese es el trabajo de investigación. Justamente la situación que estamos planteando es qué pasa si no te da el tiempo a hacer todas esas preguntas y a que te las respondan para entender con quién estás tratando. O sea, te están pidiendo una opinión y tenés que darla. No podés responder una pregunta con otra pregunta. Algo tenés que decir. Pero, o sea, lo que vos estás planteando es parte de la investigación, parte de recibir información. Hacer preguntas es muy bueno, es muy sano. Hay mucha gente que no hace preguntas, que siempre quiere hacer afirmaciones. Le parece que hacer preguntas... Su mente no le permite hacer preguntas, porque hacer preguntas implica un cierto grado de humildad, o por lo menos de control de la mente, de interés en lo que piensa el otro. Y la verdad es que la gran mayoría de las personas no tienen mucho interés en lo que piensa el otro. Tienen interés en expresar lo que piensan, eso sí. O sea, el modelo mental te pide que lo expreses. No te pide que traigas más información, y menos que traigas información que no coincida con el modelo mental, eso ni loco.
O sea que hacer preguntas o aprender a hacer preguntas ya implica un cierto grado de dominio. Significa que ya pude domar un poco a la bestia que quiere hablar y es verborrágica, interrumpe y siempre tiene cosas para contar y no escucha las historias de otras personas. No tiene paciencia, no tiene interés, no le importa y a veces solo escucha como para tomar carrera, ¿no? La mayoría de las personas que están en una reunión social, por ejemplo, consciente o inconscientemente están compitiendo. Están compitiendo a ver quién es el más simpático, el más original, el que se posiciona como más atractivo socialmente. Por lo menos en el caso de los hombres seguro, en el caso de las mujeres también. ¿Es así? No es así. O sea, ¿están de acuerdo? Que en las reuniones sociales hay una competencia oculta, que no se menciona, que si alguien le pregunta, che, ¿vos estás compitiendo? Todos van a decir que no, pero lo están haciendo. De hecho, lo empezaron a hacer cuando se vistieron en su casa y se miraban al espejo a ver si iban a impactar o no, o si iban a dar la imagen que quieren dar. Fíjense que en esas situaciones de alto interés, en general las personas tienen un cierto cuidado por su comunicación y su imagen ante una reunión social que les interesa mucho. Pero después en reuniones laborales, profesionales, proyectos, familia, no. Pensando que ahí no aplica o no es tan crítico. Y en realidad es igual. Bien. Entonces, el primer paso para una buena comunicación es entender la situación. Y para entender la situación tenemos que observar, aprender a ser más observadores. Por ejemplo, tengo un amigo que es totalmente desubicado y a veces entra a la casa de alguien que lo invitaron a una reunión, una fiesta o lo que sea, y te empieza a marcar todos los defectos de la casa. O sea, te empieza a decir, mirá, ahí tenés una rajadura, che, esa pared habría que pintarla. Es observador, pero utiliza mal esa observación. O sea, indica permanentemente defectos. Tiene algo bueno, que es observador, pero tendría que tratar de usar esa información de otra manera. O sea, volvernos más observadores es necesario. Poder observar la ropa de la persona a la que le estamos hablando, ver su situación. O sea, no solamente es importante lo que vimos hasta ahora, que es manejar nuestras variables perceptibles, sino también leer las variables perceptibles del otro, para ver en qué situación está, qué puede ser correcto decirle y qué no. Y recién decíamos que a veces uno en una situación se ve obligado a interactuar antes de conocer, antes de tener tiempo de hacer las preguntas o la investigación necesaria. Pero la verdad es que si uno desarrolla sensibilidad y empieza a volverse más observador, va a empezar a captar un montón de cosas muy rápido. Muy rápido. Por ejemplo, o sea, algo que podemos evitar es entrar en una casa y ver que la casa es humilde y que sirvieron, no sé, soda para tomar y dice, ay, ¿no tenés vino? O sea, uno dice, esa pregunta está ubicada, ¿va a caer bien? Ay, no sé, bueno, yo hice una pregunta inocente, no es inocente. Sos inconsciente, no ves la situación y entonces no estás cuidando de no expresar algo que pueda desagradar o molestar o simplemente ser totalmente fuera de lugar. Hay gente que tiene ese problema, o sea, es un problema, justamente están violando la regla de oro de la buena comunicación, que es no se está pudiendo adaptar al público porque sus presiones internas son mucho más fuertes que lo que el entorno me indique. Simplemente no lo veo. Bien, entonces, el primer paso para lograr una buena comunicación es entender la situación, comprender a las personas, interpretar su modelo mental, sus opiniones,
todas las características que podamos, cuanto más podamos entender de los demás, de sus pensamientos, sus expectativas, bueno, esa capacidad de entender a los demás y de entender una situación es lo que se llama empatía. O sea que lo que tenemos que desarrollar es esa capacidad, empatía. No es tan simple porque empatía hay de varios tipos. En principio hay una empatía emocional que es la más común. O sea, partamos de la base que la empatía es una capacidad rara. O sea, muy poca gente tiene mucha empatía. Pero las personas que la tienen, en general la empatía que tienen es una empatía que se llama empatía emocional. ¿Qué significa? Es una empatía que yo no controlo. Es una empatía, es una capacidad mental que hace que yo sienta lo que está sintiendo el otro, o algo parecido. Por ejemplo, voy por la calle, veo una persona indigente o una persona herida y me siento mal, pero realmente me siento mal. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Eso es bueno o no es bueno? Creo que depende si lo exteriorizás o no, porque capaz que la otra persona también, por ejemplo en este ejemplo de que ves a alguien herido o en la calle, capaz no le cae bien que vos exteriorices esa empatía, no sé. Pero la pregunta no es si lo exteriorizamos o no, la pregunta ¿es bueno que yo sienta eso? Para la persona es malo en realidad. Para la persona, si no sabe lo que siente. Para la persona. Ah, para el que siente. ¿Por qué? Porque no estaría controlando sus sentimientos. En realidad estaría perdiendo control de lo que tendría que sentir o pensar. ¿Y eso qué problema trae? Y actuar de inconsciente quizás. O actuar en no plena conciencia. Está bien, o sea, si yo estoy en un accidente, por ejemplo, en una situación donde la gente necesita ayuda porque pasa algo, y yo me siento algo negativo, por más que pueda no expresarlo, de todos modos, eso que siento me va a complicar ayudar, me va a dificultar ayudar. Fíjense que en todas las personas que trabajan de eso, de hecho, cuando se les dice que tienen experiencia o ya son profesionales, es cuando ya no sienten eso. Por ejemplo, un médico trae a una persona accidentada, le cortaron las 2 piernas en un accidente de tren y el tipo no está, uy, pobre tipo, está, traigan esto, traigan lo otro, pónganlo acá, sala especial, no sé qué, inyecten esto, o sea, está dando órdenes, está resolviendo el tema y no está desesperado por la persona. Por eso si llegara un familiar no le permitirían atenderlo, llamarían a otro médico. Porque que el médico sea tan profesional como para poder mantenerse frío atendiendo a un familiar es como casi imposible. Entonces, en ese caso, tendría que atenderlo otro médico. Pero bien, entonces la empatía emocional es la que conocemos, es típicamente una capacidad que tienen más las mujeres. En realidad es esa. Por la educación que reciben, de mayor prioridad hacia el resto de las personas, hacia lo social, hacia la familia. Es como que el hombre no recibe unas enseñanzas, o los que son educados en modo masculino, reciben más enseñanzas de tipo sé fuerte, competí, ganá, no te dejes pasar por arriba, o sea, otras enseñanzas que no llevan a la empatía. No sé si lo han notado eso, o sea, es bastante obvio. Bastante común en las familias que, no sé, si hay un hijo y una hija y hay una reunión social, la hija está involucrada en la reunión, en los invitados, en qué van a comer, y en la atención de la gente, y el hijo está en cualquiera. Hagan lo que quieran, dice, no le interesa, ni le importa. Ya fue educado con ese modelo mental, un poco de... Es promedio siempre, no es una ley, es algo estadístico. Siempre hay excepciones, puede haber muchas excepciones, pero sigue habiendo como una norma o una mayoría. No es una ley matemática, obviamente. Pero la verdad es que el hombre es menos preocupado, o normalmente es formado su modelo mental
con una menor preocupación por los demás. Y en las mujeres el modelo mental incluye una mayor preocupación por los demás. ¿A qué iba esto? Que hay dos modelos de empatía. Ok, cierto. La empatía emocional es la que en general desarrollan las mujeres. Es la que tiene una madre por su hijo, típicamente. Y que en general tiene mucha más empatía la madre que el padre. Eso es bien visto, ¿no? Si el chico llega a la casa con un problema, lo más probable es que el padre ni se dé cuenta. O sea, que el chico entre, se lo note medio preocupado, triste, ojos llorosos o algo, y que el padre, ¿qué hace? Y ya está. O sea, ¿todo bien? Sí, todo bien. Y no capte nada. O sea, el hombre es mucho menos sensible al lenguaje no verbal de las personas. Es como que se le pasa por otro lado. Eso es muy raro, ¿no? Porque en general las mujeres, las señales que mandan a un hombre de interés, por ejemplo, en general son no verbales. Pero los hombres, para las señales no verbales, son casi ciegos. Así que es todo un problema eso. Es un problema. Si un hombre que capta señales no verbales, obviamente tiene tremenda ventaja. Es como que maneja un lenguaje que la mayoría de los hombres no manejan. Bien, en este caso el chico llega a la casa, tiene problemas, pero lo está transmitiendo de una manera no verbal. Es más, está tratando de disimular. Entonces está tratando de hacer que no pasa nada. Y el padre es total, o sea, al padre lo puede engañar fácilmente. Pero cuando se cruce con la madre ya no va a ser tan fácil. O sea, se lo va a ir acercando, la madre lo va a ver y le va a decir, ¿qué te pasó? Decime qué te pasó. Y él, no, nada. Decime qué te pasó algo. No, nada, dale, decime que... Va a insistir tanto que va a decir, bueno, sí, me pasó tal cosa. Va a ser descubierto. Porque la madre tiene empatía. Entonces cuando ve una configuración de lenguaje no verbal que dice, esta persona está mal. Y ella también se pone mal, se empieza a desesperar y va a haber que revelarlo, porque si no se llama un escándalo en la casa. Esa es la empatía emocional. Mucho mejor que la empatía emocional es la empatía consciente. La empatía consciente es lo que tendríamos que tratar de desarrollar, que es la capacidad de identificar lo que le pasa a otra persona a través del análisis, no de una manera emocional, a través del estudio de su lenguaje no verbal y de la lógica y de entender la situación de la que viene la persona. Poder imaginar lo que esa persona espera, lo que esa persona necesita, lo que esa persona desearía, sin necesidad de yo sentirme mal, ni de compartir su problema, ni de sufrir por su problema. O sea, manteniéndome totalmente en paz. ¿Cómo se desarrolla eso? Con mucha observación de otras personas y sobre todo con observación de uno mismo. La observación de uno mismo es lo que lleva a mejorar todo. Porque al observarnos nos damos cuenta de nuestras necesidades, de lo que un ser humano realmente busca en la vida, y después se van a dar cuenta de que el resto de las personas buscan lo mismo. O sea, si uno se observa mal o se observa muy superficialmente, uno puede notar que uno es muy diferente a otras personas. Si se observa superficialmente, pero si va a fondo, se va a dar cuenta que en el fondo somos todos iguales. Entonces, si yo me entiendo a mí y somos todos iguales, entonces entiendo a otro. Y entiendo que todos quieren respeto, todo el mundo quiere ser escuchado, todo el mundo quiere ser comprendido, todo el mundo quiere ser considerado, todo el mundo quiere ser incluido, todo el mundo quiere ser reconocido, todo el mundo quiere ser amado, todo el mundo quiere ser cuidado, todo el mundo quiere ser priorizado. No es tan difícil. La observación de uno mismo es el camino que va desplegando todas las habilidades comunicacionales.
Bien, y la actividad básica para poder entender a otra persona, supongamos que estamos en un diálogo uno a uno, es la escucha. Y uno dice, bueno, pero la escucha es algo sencillo, o sea, cualquiera lo hace, es algo natural. Bueno, la realidad es que no, para nada, para nada. Si hay algo que el ser humano ha perdido, sobre todo en las últimas décadas y años, es la capacidad de escuchar a otra persona, de prestar a escuchar como corresponde, está bien, no oír o prestar atención 1 minuto y medio y después ya empezar a sentirme molesto o empezar a otra vez sentir la presión a decir lo que yo quiero decir. Bueno, la forma correcta de escuchar se lo suele llamar escucha consciente o escucha activa. Siempre algo /consciente, eso es lo correcto. Escuchar conscientemente, hablar conscientemente, observar conscientemente. Siempre todo lo que se hace conscientemente termina siendo correcto. Porque conscientemente significa controlado. O sea, la conciencia es como una fuerza de control que tiene el ser humano. La diferencia es que cada persona tiene un nivel de conciencia diferente. Hay personas que tienen mucha capacidad de control, otras media y otras cero. No pueden controlar ni lo que hacen, ni lo que interpretan, ni lo que perciben, no pueden controlar sus emociones, no pueden controlar sus reacciones, no pueden controlar su estado de ánimo, no pueden controlar sus palabras, no pueden controlar sus actos. Sabrán lo que es el homicidio, ¿cómo se llama? No, involuntario no, por emoción, emoción violenta, por emoción violenta. Vieron que el homicidio por emoción violenta tiene muchísimo menos pena que un homicidio que tuvo un plan detrás. Homicidio pasional o asesinato pasional o por emoción violenta, es lo mismo. Un apasionamiento es una emoción violenta. Pero fíjense que judicialmente, legalmente, tiene menos pena, porque se entiende que una persona en emoción violenta está fuera de sí, es como un loco. En realidad no sé si está bien eso. No sé si está bien, porque la persona sigue siendo peligrosa, porque como tuvo emoción violenta y mató a uno, puede tener otra emoción violenta y matar a otro. O sea, en realidad el criterio correcto para tener a una persona controlada, digamos, no necesariamente en la cárcel, pero controlada, es su nivel de peligrosidad. Ese nivel de peligrosidad tiene que ver con su incapacidad para controlarse. Bien. Entonces, la forma correcta de escuchar se llama escucha consciente o escucha activa. Y eso es lo que vamos a hablar ahora y la próxima clase. Y vamos a tratar de entenderlo bien, porque es algo que hay que llevar a la práctica. La capacidad de escuchar de manera activa. Fíjense que, ¿por qué se llama escucha activa? Porque la forma de escuchar típica de la mayoría de las personas es pasiva, no es activa. O sea, la mayoría de las personas entiende que si alguien está hablando y otro está escuchando, el que está escuchando está en un modo pasivo y el que está hablando está en un modo activo. Si uno mira el exterior, eso es lo que se ve. Pero si uno pudiera poner un tomógrafo y mirar los cerebros, se vería la realidad del proceso comunicacional, que es que el cerebro de la persona que habla está mucho menos activo que el cerebro de la persona que escucha, si realmente está escuchando. O sea, para decirlo de manera más simple, es mucho más complicado escuchar que hablar. Asumiendo que la persona que habla está contando algo que ya conoce, está repitiendo una cinta grabada, está en modo play. Y el que está escuchando, si realmente está escuchando bien, está haciendo el esfuerzo para incorporar información que no tenía.
Obviamente eso es mucho más, por lógica, mucho más trabajo que simplemente repetir algo que me pasó. Sobre todo si lo que la otra persona me está contando, y que esa es la situación típica, laboral, social, que tiene utilidad, que es escuchar a otra persona que tiene un problema para ayudarla. Eso es una habilidad universal que hay que desarrollar, porque fíjense, es lo que necesita un consultor, por ejemplo, que va a trabajar con una empresa. Tiene que escuchar a una serie de personas que tienen problemas. No me van a contar chistes, no me van a cantar canciones, ni hablar del tiempo y de cosas agradables. Me van a contar problemas que yo encima tengo que ayudar a resolver. Eso requiere una forma de escucha que no es la escucha normal. Porque la escucha normal es, che, ¿cómo andás? Si me empieza a contar un problema, le digo, bueno, sí, chao, hasta mañana. O sea, no quiero saber nada. Y si me empieza a contar un chiste, sí me quedo. Eso es más o menos en caricatura, o sea, la disposición a escuchar típica. La capacidad de escuchar a otra persona que tiene un problema y que lo está compartiendo con nosotros es una habilidad que se aplica en miles de situaciones de la vida laboral y personal y familiar. Escuchar a un hijo, por ejemplo, que viene de la escuela llorando con un problema, eso necesita escucha activa. Y escucha activa tiene una serie de reglas. Una de las reglas básicas es no juzgar. Fíjense, un chico llega llorando de la escuela, lo recibe el papá y le dice, bueno, no llores, che, dejate hinchar, son pavadas. Eso es lo contrario de lo correcto. O sea, ni siquiera escuchó. Le está diciendo, olvídalo, no me lo cuentes, no hace falta. O sea, fíjense qué está haciendo el padre. Lo que está haciendo el padre es evaluando el problema del hijo como si fuera un problema de él. O sea, no sé, me robaron la figurita. Para mí eso no es nada, que me roben una figurita. Es más, ni me interesan las figuritas. Bueno, entonces para el otro debería ser igual que para mí. O sea, está olvidando el hecho de que la otra persona tiene otro modelo mental. En el caso del hijo tendría que ser obvio, ultra obvio. El hijo tiene, no sé, tal vez 30 años menos que el padre. Pero aún así, ese ejemplo que di de ese error del padre que dice, bueno, dejá, no es nada, olvídate. Antes de que me lo cuente, ni siquiera. Es un error muy común. O sea, ustedes me podrían decir, bueno, pero eso nadie lo hace. Es una locura hacer eso, pero nadie lo hace. No, es lo más común. O sea, directamente no quiero escuchar. La regla esencial para la escucha activa es el no juzgar. En este caso, el padre ya está juzgando el problema, si es importante o no es importante, o en realidad, si es importante o no es importante, es algo que depende de la otra persona. Y si la otra persona está llorando, obviamente le resulta importante. Bien, la escucha activa tiene una serie de reglas, tiene 4 principios que vamos a ver y que son bien prácticos, que tenemos que tratar de transformarlo en un conjunto de reglas que ustedes puedan llevar a la práctica inmediatamente, o sea, a toda situación donde ustedes se muevan. Fíjense, mencionamos al consultor con un cliente, ahí funciona, hace falta la escucha activa. Un padre con su hijo conflictuado, escucha activa. En la pareja, uno de los dos no está conforme o tiene un problema, escucha activa. En el trabajo, mi jefe me quiere bajar un lineamiento o un cambio de funciones, escucha activa. Un conflicto con un compañero, escucha activa. Un conflicto con un cliente, escucha activa. Un conflicto con un proveedor, escucha activa. Bien, la escucha activa es como el camino inicial y fundamental para resolver conflictos. Y es algo que la gran mayoría de las personas no puede hacer. ¿Por qué la mayoría de las personas no puede escuchar de manera correcta? Porque fíjense, si una persona tiene su modelo mental totalmente al natural, sin haberlo trabajado nunca,
Cuando una persona está escuchando a otra, va a recibir una voz que viene de afuera y va a recibir cientos de voces de su propio modelo mental. Y si lo que viene de afuera es algo que no agrada al modelo mental, el modelo mental va a generar infinitas razones para no escucharlo, no atenderlo, hacer callar a la persona, evitar la situación o lo que sea. Y eso es lo que vemos en la realidad. O sea, vemos, para decirlo de manera simple, que la mayoría de las personas no pueden digerir algo que no esté totalmente adecuado a su modelo mental. No se puede mover ni un milímetro. Y eso es increíble porque nos lleva a lo que hablábamos antes, que es que cómo funciona el modelo mental es prácticamente como un escudo contra el aprendizaje. El modelo mental rechaza toda idea que ya no se encuentre en él. Básicamente toda idea nueva. Y entonces, ¿cuál es la dificultad de desarrollar escucha activa? Bueno, es la misma que venimos mencionando todo el tiempo. Es la necesidad de controlar al modelo mental para que el modelo mental no me filtre la información, para que el modelo mental no decida qué escucho, qué no escucho, qué acepto, qué rechazo, porque todo lo que haga va a estar mal. Todo lo que haga va a estar basado en los preceptos y enseñanzas de mi infancia que no tienen nada que ver con lo que yo sé hacer ahora, que es mucho más y mucho mejor. Fíjense, no sé si oyeron alguna vez la frase esa que dice: no vemos al mundo como es, sino que vemos al mundo como somos. ¿Alguna vez la leyeron, la vieron por ahí? Bueno, esa frase representa exactamente lo que hace el modelo mental. Fíjense, una persona tiene un punto de observación que no son los ojos. No sé si eso alguna vez lo pensaron. O sea, los ojos no son los que ven. ¿Es así o no es así? ¿Los ojos ven? Y no, dando una entrada, pero me parece que la visión se genera más en la cabeza. Por eso. ¿Los ojos ven? No. ¿La retina ve? Es parte del ojo. No ve. ¿El nervio óptico ve? O sea, cuando pasa la imagen por el nervio óptico dice: uy, mirá qué linda película. Es un caño, es un tubo, es un cable, es literalmente un cable. El nervio óptico va y se conecta con el cerebro. Al cerebro llega la imagen y ahí se procesa en las neuronas. ¿Las neuronas ven? ¿O el cerebro ve? ¿Qué piensan? ¿Es el cerebro el que ve? No, la mente. Es como la perspectiva que nosotros le ponemos. Pero ese nosotros, ¿quién es? ¿Es el cerebro? O lo que creamos. Sí. O sea, la pregunta es: ¿quién es el que ve? O sea, ¿dónde? El ojo es un transmisor. El nervio óptico es un transmisor. El cerebro podría ser un transmisor también. ¿Dónde termina eso? O sea, acá hay, no sé, una flor, la luz del sol rebota en la flor, viene para acá y entra al ojo. El ojo dijimos que no ve. Pega en la retina, acá se genera una reacción electroquímica y estas son ondas de luz que se transforman en electricidad, que va por el nervio óptico. El nervio óptico va al cerebro. O sea, ¿quién es el que ve la flor? ¿Dónde está? El ojo no es, el nervio óptico no es, el cerebro es un pedazo de carne, es el que ve la flor y dice qué linda flor o qué fea flor. No solo la ve, la huele, la puede tocar y todo eso llega acá al cerebro y se procesa.
Bueno, esto no tiene fácil respuesta, obviamente, y tampoco tiene consenso en el mundo. Los neurocientíficos, no sé, Facundo Manes y compañía, dirían que es el cerebro el que ve. Que el cerebro ve y que nuestra sensación de persona surge del cerebro. Pero eso no tiene mucha lógica. No tiene mucha lógica porque el cerebro es un objeto. Se puede cocinar y comer. O sea, de hecho se come el cerebro de vaca, ¿no? Hay gente que lo come. Bueno, alguno puede comer cerebro humano, no sé. Pero es muy raro porque hay una ley en la naturaleza que es que lo inferior no genera lo superior. Lo superior sí puede generar lo inferior, pero lo inferior no puede generar lo superior. ¿Qué significa? Por ejemplo, un pintor principiante no puede hacer un cuadro como Picasso. Pero Picasso, si quiere, sí puede hacer un cuadro malo, porque ya pasó por esa etapa, ¿se entiende? Ya pasó por todo ese desarrollo, entonces podría imitar a alguien de menor nivel. Pero alguien de menor nivel no puede actuar como alguien de mayor nivel. Entonces el cerebro no puede funcionar como una conciencia que percibe olfato, que puede valorar lo que ve, que lo puede disfrutar. Entonces, si bien no les puedo decir todo el mundo opina esto, lo que sí les puedo decir es que cuál es mi visión después de haber estudiado mucho este tema. La visión es que existe un ente por encima del cerebro, que es el que llamamos yo, y que es de donde surge la conciencia, que es la capacidad de percibir, y ese es el que ve. ¿Y qué es lo que ve? Ve una imagen que se proyecta en el cerebro-mente, hardware-software, que es procesada por el cerebro y se proyecta en la mente. Y el que ve es ese yo. Van a ver cuando lean la bibliografía que se habla todo el tiempo del yo. El yo es la persona. O sea, ¿yo sería el modelo mental? No, el modelo mental está en la mente y en el cerebro. El yo es el que puede cambiar el modelo mental. Si no hubiera nada superior al modelo mental, no lo podríamos cambiar. Quedaría ahí. Porque sería el dueño de la persona. Sos el modelo mental. De hecho, es lo que crean algunas personas. Yo soy mi modelo mental. Yo soy lo que pienso, soy lo que me gusta, eso me representa, eso es mi identidad. Pero eso es un error. Porque por definición, la identidad de una persona es, escuchen bien esto porque esto es ley, definición, o sea, la identidad de un sistema es aquella parte del sistema que no cambia, que nunca cambia. Y fíjense, si uno mira el cuerpo de una persona, cambia en toda su vida, cambia muchísimo, o sea que el cuerpo no puede ser la identidad. El cerebro cambia. Las ideas cambian. La mente, que es la sumatoria de pensamientos y sentimientos, cambia muchísimo. O sea que todo eso no puede ser identidad. O sea que hay dos soluciones. O el ser humano no tiene identidad, o la identidad tiene que ser un ente superior a la mente, que no cambie. El único elemento que no cambia, ese es el yo. Que se puede incluso casi verificar en la práctica, porque si ustedes recuerdan cuando eran muy chicos, 7, 8 años, y se miraban al espejo, y ahora se miran al espejo, y ustedes se reconocen como la misma persona, sí, ¿y cómo puede ser que se reconozcan como la misma persona si cambió todo? Cambió la cara, cambió el cuerpo, cambiaron los pensamientos, los gustos, cambió el estilo de vida, cambió la casa, cambió donde vivís, cambió todo lo que tenés, cambió todo. Hay algo que no cambió, obviamente, porque si no te mirarías y no te reconocerías, dirías, esta es otra persona. Para poder decir, sí, soy la misma persona que a los 5, los 7, los 8, los 10, los 12, los 15, los 20, los 30 años, tiene que haber algo que se mantenga común. Bueno, no es el cerebro, no es la mente, no son las emociones, no son los pensamientos, no son los valores, no son las creencias, no es el cuerpo, es otra cosa.
Bueno, esa otra cosa es lo que llamamos el yo. Es que la identidad no se va construyendo. La identidad no se va construyendo, aunque eso es lo que dicen algunos psicólogos, que la identidad se construye y asocian la identidad con el modelo mental. Pero eso no es del todo correcto, porque si se construye entonces no es algo fijo. Significa que yo cuando era bebé no tenía identidad y que la identidad se va conformando. Bueno, hay ciertas personas que opinan eso, pero entonces no se ajusta a la definición de identidad, porque no es algo fijo, es algo que se construyó y que además se puede eliminar. Entonces, ¿qué significa? Que una persona que se vuelve loca, por ejemplo, perdió la identidad, ya no es más la misma persona, es otra. Bueno, obviamente son temas complejos, no hay una opinión totalmente unificada, pero acá en el curso, en la bibliografía, seguimos una línea, pero no por cuestión ideológica o caprichosa, sino porque entendemos que es la más correcta. ¿Qué es la más correcta? Es la que más se acerca a la realidad, la que más explica las cosas. Fíjense, cuando ustedes dicen, si yo digo, por ejemplo, esta es mi lapicera o mi marcador, queda claro que yo no soy el marcador. Significa que el marcador es un objeto de mi posesión, o sea que hay un sujeto que posee un objeto, ¿está bien? Con el marcador es clarísimo, pero también lo puedo aplicar a mi mano. Puedo decir, esta es mi mano. Ah, bueno, entonces yo no soy la mano entonces, porque entonces hay alguien que posee la mano. Perfecto. Pero también se lo puedo aplicar al corazón. Puedo decir, este es mi corazón. Ah, entonces yo no soy el corazón, porque yo soy el dueño del corazón. ¿Se entiende? Y hasta ahí ya entramos en terreno medio complicado, pero vamos a ir más a fondo. Puedo decir, estas son mis pensamientos, estas son mis ideas. Ah, ok, vos sos tus ideas. No, estas son mis ideas, son mi posesión. Si quiero las cambio. Podría tener otras, de hecho voy a tener otras y tuve otras distintas. O sea que mis ideas también son posesiones. Entonces queda claro que mis ideas están acá y yo, el dueño de las ideas, soy otra cosa, soy otro ente. Soy el que genera ideas y el que posee ideas. Y lo mismo con los sentimientos y las emociones. Entonces significa que hay un poseedor de los sentimientos y las emociones. Porque yo puedo decir mis emociones, mis sentimientos y además cambian. Hoy estoy entusiasmado, mañana estoy deprimido. Hoy estoy contento, mañana estoy triste. Las emociones cambian y yo sigo siendo la misma persona. Entonces, la mente, que es donde están las emociones, no puedo ser yo. No puede ser mi identidad, mi ser esencial. Porque cambian de un día para el otro y yo sigo siendo la misma persona. Digo, yo soy fulanito triste, yo soy fulanito feliz, yo soy fulanito entusiasmado, pero siempre soy el mismo. Bueno, ese mismo o ese sí mismo es este yo. Y es lo único constante de la persona. Todo lo demás puede cambiar y se puede destruir también. Pero ese yo no se puede destruir. No es la conciencia, es lo que en otro ámbito se llamaría alma. Y los atributos del alma son la conciencia y la voluntad. No vienen de la mente. Porque fíjense, la voluntad puede cambiar a la mente y al modelo mental. Por ejemplo, si yo, no sé, abro una heladera y encuentro un montón de comida de la que más me gusta, mi modelo mental se la va a querer comer toda. Y ese va a ser el impulso que voy a sentir, va a venir del modelo mental. Ni hablar si tengo mucho hambre, que eso además se va a sumar el impulso del cuerpo y el impulso de alimentarme, más todos los gustos que están establecidos en el modelo mental que dicen, esta es mi comida preferida. Ahora, hay alguna persona, si quiere, puede decir, bueno, pero no voy a comer. Cierra la puerta porque voy a hacer dieta. Porque quiero un objetivo superior.
no de corto plazo, placer inmediato, sino que quiero estar en forma en el verano o quiero desarrollar, no sé, un físico perfecto. Me pongo un objetivo de mediano o largo plazo. La pregunta es, ¿quién es el que cerró la puerta? O sea, ¿quién es el que le tapó la boca al modelo mental en esa situación? O sea, ¿quién es el que pudo dominar a sus propias emociones, pensamientos, instintos, impulsos, todo? Para que lo haya podido dominar, tiene que ser superior. Y además, para poder dominar, tiene que ser externo, tiene que ser otro ente. No puede ser el mismo. Bueno, ese es el yo. Vamos a hablar mucho de esto porque esto explica muchas de las conductas de las personas, de cómo funciona un ser humano, esta separación de yo, mente y cuerpo, incluyendo al cerebro en el cuerpo, porque es parte del cuerpo. Yo, mente, cuerpo serían los 3 niveles de la persona. Y una persona que funciona correctamente, o de manera óptima, podríamos decir, sería una persona cuyo yo, que en realidad eso está mal dicho. ¿Por qué está mal dicho eso? Una persona cuyo yo. ¿Por qué no tiene sentido esa frase? Si yo pudiera decir el yo de una persona, significa que el yo no sería lo último. Sería el yo de la persona, que está más arriba todavía. Pero no hay nada más arriba. Entonces el yo no es de la persona, el yo es la persona. Yo no puedo decir mi yo. Yo puedo decir yo soy yo. Pero no puedo decir mi yo, porque si yo dijera mi yo, significa que acá estaría el dueño del yo, otro, que diría mi yo. Y el dueño estaría un nivel más, pero no hay un nivel más. O sea que la forma correcta de mencionarlo es decir el yo o yo. Estábamos diciendo, la persona que funciona correctamente es una persona en la cual el yo domina la mente domina el cerebro y el cerebro domina el cuerpo. Entonces el cuerpo genera la conducta que la persona necesita y decide libremente. Ese es el funcionamiento correcto de una persona y también de una organización, si lo piensan. Van a ver que hay muchas analogías entre una persona y una organización, porque una persona correcta funciona de arriba hacia abajo y una organización que está funcionando bien funciona de arriba hacia abajo. Si la organización funciona mal, funciona de abajo hacia arriba. O sea, los jefes hacen lo que dice la gente. En una organización correcta, el número 1 baja línea y eso se ejecuta. Y eso funciona bien. Sí. ¿El yo es sujeto? ¿Y todo lo demás para abajo es objeto? Tal cual. El yo es el único sujeto que existe en el universo. Es lo único que puede ser dueño de algo. Consulta. O sea, ¿el yo está en todas las personas o únicamente las personas? No está en las personas. Son las personas. ¿Son todas las personas o son únicamente las Todas las personas. La única diferencia es que en algunas personas el yo está muy activo, atento, despierto, consciente, es la palabra correcta, y en otras personas el yo está dormido. Entonces pareciera que no existe, pero está, solo que está dormido. Por eso se suele decir que la humanidad está dormida. Muchos filósofos han dicho la humanidad está dormida. ¿Por qué? Porque el yo está totalmente inconsciente. Entonces no actúa. Entonces la persona, ¿cómo funciona? ¿Qué decide? ¿Quién toma las decisiones en la persona si el yo está dormido? El modelo mental. Perfecto. Es lo único que queda. Ahora, si la persona está despierta, o sea, el yo está activo, entonces el yo puede competir con el modelo mental y lo puede borrar. Y eso es lo que hay que hacer. Pero para eso hay que estar muy despierto, muy atento, muy observador de lo que está pasando adentro nuestro. Y eso no mucha gente lo puede hacer. Entonces, el yo vendría a ser lo que habíamos visto en clases anteriores de la conciencia, o el yo implementaría esa conciencia. El yo es el que genera la conciencia, es el atributo del yo. El yo es consciente, o sea, tiene conciencia.
El yo es el que ve, el yo es el que huele, el yo es el que siente el tacto, el yo es el que disfruta o sufre. Todo lo que uno experimenta está en el yo. Todo lo demás son caños comunicadores que hacen pasar las cosas, pero no las sienten. Por ejemplo, fíjense algo tan sencillo como comer una galletita. El que siente el gusto, ¿quién es? Y dice, esta galletita es rica. ¿Quién dice? ¿Cómo? Yo. No hay nadie más que pueda sentir esas cosas. Es lo único en el universo que puede percibir. Todo lo demás son objetos. El yo también está en los animales, ¿no? Solo que está mucho más dormido. Y también en las plantas, mucho más dormido. Pero también algo perciben. Mucho menos, pero perciben. Los animales claramente perciben. Las plantas también. Por ejemplo, las plantas saben que si uno pone una planta y hay una ventana por allá, se va hacia la luz. O sea, tiene un cierto nivel de inteligencia. Y percibe la luz para poder hacer eso. Si no percibiera la luz, no sabría dónde está. Sabe dónde está la luz y se mueve hacia la luz. Bien, esta es una idea muy importante o sea, entender que una persona que funciona con todas las letras es una persona con el yo despierto que utiliza su mente y su cuerpo como herramientas. La persona que tiene el yo dormido no puede utilizar a su mente y su cuerpo como herramientas, sino que es utilizado por su cuerpo y por su mente. Es esclavo de sus emociones, de sus impulsos, del hambre, del frío, todo lo mueve, todo lo influye, y es una persona que funciona de afuera hacia adentro. O sea, los estímulos que vienen de afuera le hacen hacer cosas. No puede decidir desde adentro, no puede proponerse metas, no puede proponerse estrategias, porque todo eso lo hace el yo. O sea, una persona con el yo totalmente dormido es totalmente reactiva, va por la vida haciendo lo que de afuera me piden o me exigen, o escapando del frío, escapando del dolor, o acercándome hacia algo atractivo, pero sin planes. No puede tener planes, no puede tener visión de largo plazo, no puede tener capacidad de prevención, salvo que esté programada de manera automática en el modelo mental. O sea, el modelo mental, recuerden, la gran diferencia entre el modelo mental y el yo es que el modelo mental es automático y el yo es libre. No es que uno es tonto, el otro es inteligente, no. Uno es automático, programado, y el otro es libre. O sea, el yo es nuestra parte libre, la única. Si el yo está inconsciente, entonces no tenemos nada libre. Somos un producto de la sociedad, de la influencia de la sociedad y de la cultura y del entorno, como venimos diciendo. Bien, bueno, dejamos acá, gente.